eh, herramientas vinculadas a la planificación estratégica de la producción o de la fabricación. Y descubre que no hay muchas. Entonces se dedica a desarrollar este tipo de herramientas para poder desarrollar un plan estratégico de fabricación. Lo primero que hace John Miltenburg, tiene un libro muy interesante, lo primero que hace John Miltenburg es investigar cuáles son los requerimientos que históricamente ha tenido la producción. Es decir, desde la primera revolución industrial para acá, desde la primera revolución industrial se crea la fábrica allá por 1700 y pico. Coetáneamente, en la revolución industrial se crea la fábrica, la planta. Tengo un pequeño video que hemos armado ahí para otra materia que tal vez les podría interesar sobre la historia de una fábrica, ¿no? Cómo aparece la fábrica en la historia humana. Y aparece allá, en Lancaster, ahí es la cuna de la revolución industrial, Lancaster. Por cierto, si me permiten una anécdota personal, estuve trabajando en Lancaster, en una ciudad que se llama Preston, que es la capital de Lancaster. Y acompañado por algunos amigos, ingenieros, me llevaron a ver las primeras plantas industriales. Cuando entré, se trataba de una planta textil. En el centro de la planta había un hueco grandote, una circunferencia grandota. Por cierto, ahí el techo pasaba de un lado para el otro. Entonces yo estaba intrigado. ¿Para qué era semejante agujero en el techo? Entonces mis amigos, que eran ingenieros textiles, me desasnaron. En la época de la revolución industrial, fundamentalmente las primeras plantas son textiles. Las primeras plantas industriales son textiles. ¿Qué actividades se hacían en esas plantas? Y se hacían actividades como la del hilado, la hilatura de la lana o del algodón, consistía en tomar la fibra y torcerlas. Esa torsión de la fibra hacía que en algún momento adquiriera cierta memoria el material y quedaba compactado y configurado como un hilo. Luego ese hilo era el que se utilizaba para los tejidos. Bueno, para hacer la hilatura hacía falta, sobre todo en el caso del algodón, un importante nivel de humedad. Se requería humedades del 90% o cercanas al 90%. Entonces, ese agujero grande que había en la fábrica, en las primeras fábricas, era justamente para tirar agua por ese agujero, por los bordes del agujero, que caía en una especie de lluvia, generando un ambiente muy, pero muy húmedo dentro de la planta. Esto al algodón, por supuesto, que le venía bárbaro para hacer la hilatura. El problema era para los pulmones de los trabajadores. La esperanza media de vida en las primeras plantas industriales no pasaba de los 30 años. Repito, 30 años. Sobre todo debido a los problemas pulmonares de los trabajadores. Entonces, las conservan, por cierto, para los tours de tipos como yo, que están inquietos por conocer las primeras plantas, y entonces ahí te llevaban y te mostraban en qué consistían esas grandes barracas. Meter a todos los trabajadores dentro de la planta es una de las grandes innovaciones que se hizo en el capitalismo. Eso crea la empresa y la planta industrial. Bueno, decía entonces, John Miltenburg se dedica a estudiar las plantas industriales.
desde el comienzo. ¿Para qué? Para intentar entender cuáles son los requerimientos que tienen de manera permanente los sistemas productivos, las plantas industriales. Por cierto, el ejercicio que hace Miltenburg está centralmente vinculado a la manufactura, pero podrían hacerse algunas licencias para las empresas de servicio, plantas para producir servicios. Bien, ¿qué es lo que descubre Miltenburg? En primer lugar, que el primer requerimiento hecho a la manufactura, a la industria, es requerimiento de costo. La planta debe producir con costos adecuados, con los costos mínimos posibles. Ese es el primer requerimiento que se le hace a la fabricación. Con el correr del tiempo, ya llegando al siglo XX, eso fue durante casi más de un siglo el requerimiento central. Producir lo más eficientemente posible para tener costos bajos. Ahora, cuando comienza el siglo XX, más o menos en la década de 1920, se desarrolla por primera vez el control estadístico de procesos. Lo desarrolla un ingeniero norteamericano que se llamaba Walter Shewhart, que trabajaba para la empresa norteamericana ITT. En esa empresa, en una fábrica en particular que se llama Hawthorne, que significa algo así como el cuerno del halcón, en esa planta de ITT, donde se fabricaban productos eléctricos, fundamentalmente balastros, bombillas, ese tipo de productos, este ingeniero desarrolla el primer control estadístico del proceso. Esta herramienta se pone en marcha, curiosamente, no en Estados Unidos, sino en Japón. Entonces, en la década de los 50, 60, las plantas comienzan a tener requerimientos cada vez más importantes de la calidad, ya no solo de los costos, sino de la calidad. Desandando en el tiempo, llegado a la década de los 80, aparecen otros requerimientos importantes. Aparece el requerimiento de la flexibilidad. Nosotros algo estudiamos sobre los sistemas de producción flexible en la década de los 80, justamente. ¿Por qué? Bueno, porque los mercados se fragmentan y se segmentan. Y entonces las empresas tienen la necesidad de cambiar en función de los cambios del mercado. Entonces aparece un tercer requerimiento a la fabricación que lo venimos mencionando ya varias veces, la flexibilidad. Los sistemas de producción tienen que ser flexibles para poder responder a los cambios del mercado. Pero en esa misma década también hace aparición otro requerimiento importante a la fabricación, la innovación. Es una forma de flexibilidad porque es adaptarse a los cambios del mercado a través del producto. La innovación de producto también ahora se demanda a los sistemas productivos. Ya no es que podemos producir 30 años el mismo producto, sino que cada vez el ciclo de vida del producto se viene acortando brutalmente. Entonces, otro requerimiento, la innovación. También en la década de los 90, sobre todo con la aparición de los tratados, primero el Tratado de Río, después el Tratado de Kioto en el 98, avanzan notablemente los problemas de la sustentabilidad. Entonces se comienzan a requerir que los sistemas también sean ambientalmente limpios. Y por cierto, para algunos productos en particular, se requiere que también tengan eficiencia en términos de performance, sobre todo si una empresa fabrica, por ejemplo, maquinaria, se requiere que el producto no solo sea de calidad, no solo tenga costos reducidos, no solo sea innovador, sino que también tenga un rendimiento, una performance adecuada.
Todos estos elementos configuran lo que podríamos denominar los requerimientos de los sistemas productivos. Me estoy comiendo uno que es importante, que es el requerimiento vinculado a la logística, a los tiempos de entrega. En la década de los 90, a través del software, se produce la integración de numerosas actividades que antes estaban dispersas y que ahora las agrupamos en el concepto de logística. Y entonces los sistemas productivos también se ven obligados no solo a entregar con el costo adecuado, no solo a entregar con la calidad adecuada, no solo darle un toque innovador al producto que se entrega, no solo ser flexible para cambiar frente a los mercados, sino que también se les exige tiempos de entrega del producto. Esto es lo que estudia Miltenburg. Y sobre la base de esos requerimientos es que él desarrolla la metodología que ahora les presento a continuación. Bueno, entonces lo que vamos a tratar de ver es cómo se desarrolla un plan estratégico de fabricación. Por eso estamos hablando de la fábrica, de los requerimientos que tiene la fabricación a lo largo de la historia, que es lo que estudia, como decía John Miltenburg. Bien, la metodología de este ingeniero consiste básicamente en lo siguiente. La presento y luego muy por partes. En primer lugar, el análisis competitivo. Ese análisis toma los datos del plan estratégico general de la empresa, es decir, de este nivel, el plan estratégico de negocio, toma los datos desde acá y los introduce como el primer eslabón para poder hacer el cálculo del plan estratégico de fabricación. Ese análisis competitivo lo que hace es tratar de identificar cuáles son los requerimientos que las estrategias de la empresa le hacen a la fabricación. Son parte de estos requerimientos que yo les he mencionado. Requerimientos en costo, requerimientos de calidad, requerimientos de entrega o logística, requerimientos de innovación, requerimientos de performance. Esos son los principales requerimientos que se contemplan para los sistemas productivos y que provienen del plan estratégico general de la empresa. Tenemos que saber cuál de esos requerimientos son los importantes. Una vez que hacemos el análisis competitivo, pasamos a la matriz de Wheelwright Hayes, dos grandes ingenieros norteamericanos de la década de los 80. Esta matriz se propone allá por el año 85 primero y luego en un libro que publican creo que en el 87. Wheelwright y Hayes desarrollan esta matriz que, como van a ver ustedes, recupera numerosos conceptos que ustedes ya tienen de organización, también de lo que vimos del just in time y en parte de lo que vimos de la teoría de la restricción. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es, a través de la matriz de Wheelwright-Hayes, saber cuál es nuestro sistema productivo actual. Ese sistema productivo actual tiene una serie de bondades, que son las de este círculo amarillo. Esas bondades en realidad configuran lo que llamamos el análisis productivo. El sistema productivo que tenemos hoy tiene una serie de particularidades que tenemos que analizar. Por cierto, vamos a contrastar esa posición actual contra la posición que necesitamos para poder cumplir con el plan estratégico general. Bien, una vez que hacemos el análisis productivo, vemos qué cambios hay que hacer. Hay que hacer cambios si yo estoy en una posición y tengo que pasar a otra posición.
si estoy en un sistema productivo y tengo que pasar a otro sistema productivo. Tengo que hacer cambios. Miltenburg, como buen ingeniero, interpreta que esos cambios son como palancas. Ya vamos a ver que esas palancas involucran a los recursos humanos, a la planificación y control de la producción, a la infraestructura, a la tecnología, a la ingeniería de procesos, etcétera, etcétera. Bien, sabiendo qué palancas tengo que mover para ir de un sitio a otro, esas palancas las traduzco en acciones que son las que voy a desarrollar como plan estratégico de producción. Bien, entonces, resumiendo, esta es la metodología de Miltenburg. Yo les voy a mandar la hoja esta para que ustedes la puedan leer. Aquí no se lee, lamentablemente. Inclusive, aunque lo ponga más grande, no se lee. Lo que digo es, ustedes la van a poder apreciar porque se las voy a enviar por correo a cada uno de ustedes para que vea la hoja en qué consiste. Esta es la metodología que desarrolla Miltenburg y este esquema es el que lo sintetiza. Primeramente, hacemos un análisis competitivo, vemos qué es lo que le requiere al sistema productivo el plan estratégico general de negocio de la empresa. Una vez que identificamos esos requerimientos, ya les voy a contar algunas cosas más que hacemos ahí, pasamos a analizar nuestro sistema productivo a través de la matriz de Wheelwright-Hailey. Necesitamos saber dónde estamos parados, pero luego también necesitamos saber cuál es el mejor sistema que responde a esos requerimientos que hemos identificado en el primer paso del análisis competitivo. Comparando cuál es nuestro sistema actual y cuál debería ser el sistema adecuado para responder al plan estratégico general, es que nos fijamos acá cuál es el sistema y qué cambio vamos a hacer, el movimiento de las palancas. Ese movimiento de las palancas lo vamos a traducir en el plan. Bien, arranquemos. Ahora vamos a ir como Jack el Destripador por parte, viendo cada uno de estos globos. Análisis competitivo. Entonces tenemos, primer requerimiento, la entrega. Segundo, costo, la calidad, rendimiento, flexibilidad e innovación, que los acabo de mencionar anteriormente. Esos son como atributos o requerimientos. Necesitamos saber cuál es la situación actual de la empresa en estos atributos. Supongamos que el plan estratégico general me reclama que vamos a competir con un producto que tiene bajo costo, porque va a ir destinado a mercados masivos, tiene un umbral de calidad interesante y también vamos a intentar competir sobre la base de la logística, de tiempos de entrega. Entonces, ese producto que está fijado para competir de esta manera en el plan estratégico general, está requiriendo a nuestro sistema productivo estos tres atributos o requerimientos: entrega, costo y calidad. Tenemos que saber, por ejemplo, en términos de entrega, cuál es la situación actual de la empresa. Por ejemplo, cada uno de estos requerimientos necesita de indicadores. Un indicador de entrega puede ser el tiempo de entrega. ¿Cuántos días nos tardamos en entregar un producto? Supongamos que nuestra empresa, cuando consolida la orden de producción, tiene un tiempo de entrega de 72 horas. En términos de costo por unidad, tenemos 100 pesos por unidad. Y en términos de calidad, por ejemplo, algún indicador que la mida, podemos tener un indicador, por ejemplo, de 10 no conformidades por cada 1000 productos. Entonces, ahí, la entrega, el costo y la calidad están reflejados por estos indicadores. Esa es la situación actual de la empresa. La pregunta es, ¿cuál es el nivel del mercado? Supongamos que el mercado, en vez de entregar en 72 horas como nuestra empresa, entrega en 48. El costo ya anda en 110,
ahí estamos bien porque estábamos en 100 nosotros. La calidad, bueno, supongamos que sean 20 no conformidades por cada 1000 piezas. Perfecto. Eso es el nivel del mercado. También es muy importante, Miltenburg lo plantea, el nivel de competidor más fuerte. Es decir, si nosotros no queremos ser uno más del mercado, sino que queremos ser un líder del mercado, tenemos que fijar atributos o requerimientos que nos permitan competir con el más fuerte. Del análisis de la situación actual de la empresa, del nivel de mercado y del competidor más fuerte, aparecen las metas. ¿Qué metas nos fijamos para poder producir? Esas metas son congruentes con los requerimientos o atributos que le pedimos que tenga o que responda a nuestro sistema productivo. Por cierto, hay un último renglón acá que dice ganadores de orden. Miltenburg, cuando lo escribe este libro en la década de los 90, lo hace en Estados Unidos, que estaban preocupados porque estaban perdiendo la batalla contra los alemanes y japoneses principalmente en aquel momento. Entonces, Miltenburg se propone desarrollar lo que se llama productores de clase mundial. Es más, se desarrolla hasta una metodología y todo, que es World Class Manufacturing, que por cierto la desarrollan primero en parte en Estados Unidos, después se suma un profesor japonés a quien tuve la suerte de conocer, que se llama el profesor Yamashina, y entonces desarrollaron la metodología que se llama World Class Manufacturing. Eso es ganadores de orden. No solo ganarle al competidor más fuerte, sino ser líderes de mercado a escala mundial. Fabricantes con clase mundial. Bien, este es entonces el primer análisis competitivo. Sobre la base de los datos del plan estratégico general de la empresa, es que vemos qué tenemos, cómo tenemos que responder, con qué atributos tenemos que responder desde la producción, los analizamos y vemos cuáles van a ser las metas que nos vamos a fijar para poder alcanzar esos objetivos. Bien, eso es en materia de análisis competitivo. En materia de sistema productivo, acá lo que tenemos es la matriz de Wheelwright-Hayes, esta que estoy señalando acá con el cursor. Fíjense que la matriz tiene una diagonal en la cual están los distintos sistemas productivos. Seguramente ustedes los conocen casi a todos. Los dos grandes ejes de esta matriz son, por una parte, variedad-volumen, es decir, dos variables que tienen relación inversa entre sí, variedad y volumen. Fíjense que cuando reducimos la variedad, aumentamos el volumen. Y por el contrario, cuando aumentamos la variedad, reducimos el volumen. Tienen una relación inversamente proporcional entre sí estas dos variables. Por ejemplo, en un sistema tipo taller tenemos alta variedad pero poco volumen. En un sistema de flujo continuo, propiamente dicho, tenemos poca variedad, inclusive solo un producto, pero alto volumen. Entonces, a lo largo de esta variable doble, que es variedad-volumen, tenemos que hay distintas combinaciones posibles y tenemos distintos tipos de sistemas productivos. La segunda variable es la variable layout versus flujo. Fíjense que al final tenemos un flujo rígido, que es un flujo continuo, de una línea, por ejemplo, de producción de flujo continuo, propiamente dicho. Anteriormente, el layout es el layout funcional o por proceso de un taller, por ejemplo. Se trata de un layout funcional y el flujo es muy variable. En cambio, aquí el layout es una línea rígida y el flujo es continuo. Bien, decía entonces que sobre la base de estas cuatro variables,
se crea la matriz de Wheelwright y Hayes. La diagonal tiene los distintos sistemas productivos. Por ejemplo, de trabajar en un taller metalúrgico con producción de una amplia variedad de productos, con un layout funcional, con un flujo variable, intermitente en realidad, tenemos un taller. Si avanzamos con el tamaño de los lotes, es decir, avanzamos con el flujo y ya tenemos producción por lote, que podría tener un layout tipo célula, como vimos el otro día con el tema Just in Time. Este layout por célula vimos que está a caballo entre el layout funcional y el layout por producto. Entonces, si yo aumento el tamaño de los lotes, tengo un flujo regular y establezco un layout de línea, pero en este caso la línea está acompasada por los operarios. Se trataría del estadio previo a la línea acompasada por las máquinas, que es la gran invención de Henry Ford, hasta los sistemas totalmente automatizados de flujo continuo. En el medio tenemos el planteo del Just in Time, que puede trabajar tanto con la línea acompasada por los operarios como con una línea acompasada por máquinas. Y también tenemos los sistemas de manufactura flexible, que algo vimos cuando arrancamos la materia y vimos sobre todo la década de los 80. Vimos ahí una celda robótica de FMS. Bien, cada uno de estos sistemas tiene distintas propiedades. Eso es lo que se manifiestan en esta otra área que está acá. Entonces, por ejemplo, el taller es bueno cuando requerimos mucha flexibilidad e innovación, pero es malo si nos piden que seamos muy buenos en costo, en calidad, en el rendimiento del producto, más o menos. En la entrega, somos muy malos en la entrega. El producto se hace a pedido y la empresa es la que fija el tiempo de entrega, no el cliente. Fíjense que en el otro extremo tenemos a los sistemas de producción continua propiamente dicha, en donde la entrega es relativamente buena. Son buenos en costo estos sistemas porque utilizan las economías de escala, se producen grandes volúmenes con equipos automatizados. La calidad también suele ser buena en estos casos. Entonces, fíjense que ahí pasamos de un taller a un sistema de flujo continuo. En el medio tenemos los otros sistemas. Por cierto, como ustedes podrán observar, el Just in Time es el que mejor propiedades tiene en prácticamente todos los órdenes. Es bueno en términos de tiempo de entrega, es bueno también en términos de costo. Ya vimos la estrategia de costo total del Just in Time. Es bueno en términos de calidad, es bueno en términos de rendimiento de los productos. Muchos fabricantes de maquinaria utilizan el Just in Time. Es bueno en términos de flexibilidad. Es un sistema relativamente flexible que intenta seguirle a la demanda. Y es bueno también en términos de innovación, no solo de mejoras continuas, sino también de otras formas de innovación. Bien, entonces, tenemos la zona del análisis de mercado, el análisis del sistema productivo, el análisis de las bondades del sistema productivo. Bien, veamos las palancas. Las palancas consisten en una serie de áreas que al estilo de una palanca tenemos que cambiar para poder migrar de un sistema productivo a otro. Esos cambios que tengo que hacer en las palancas luego los capturaremos para desarrollar el plan estratégico de fabricación. Bien, arranquemos. Entonces, el análisis competitivo, que es el primer paso, implica, debemos identificar lo más acabadamente posible cuáles son los criterios que se demandan a la empresa
por el Plan Estratégico General o desde el Plan Estratégico General. Ese Plan Estratégico General, a su vez, por supuesto, tendrá su respectiva estrategia vinculada al mercado, desarrollada sobre la base de los requerimientos del mercado. Un segundo dato importante es que esos requerimientos que le hace a la empresa el mercado y que están registrados en el Plan Estratégico General definen atributos que son necesarios para poder responder a esas demandas de mercado, a esas demandas del Plan Estratégico General. Esos atributos son entrega, costo, calidad, rendimiento, flexibilidad e innovación. Cada uno de estos atributos se miden a través de indicadores. Necesitamos establecer cuáles son las fuentes de estos indicadores, que es el problema principal para desarrollar este paso 1. Porque no solo necesitamos datos internos de la empresa, sino también del mercado, de los competidores más fuertes, para poder establecer las metas a las cuales queremos llegar con nuestro sistema productivo. Bien, primer paso entonces, análisis competitivo. Segundo paso, el análisis del sistema productivo. ¿Cuál es el sistema productivo actual? Lo hacemos revisando la matriz, con las dos variables, variedad, volumen, layout, flujo. ¿Dónde está nuestro sistema productivo actual? Supongamos que lo tenemos acá, producción por lote. Ese sistema productivo actual, que lo acabamos de encontrar, tiene sus bondades. Entonces, en el paso 2 identificamos cuál es la posición actual. Paso 3. Vamos a analizar cuál es el sistema ideal para poder responder a lo que nos pide el análisis competitivo, lo que nos pide el mercado o el plan estratégico general. Entonces, fíjense que una cosa es el sistema productivo actual, otra el ideal para poder atender a esas demandas que nos hace el mercado a través del plan estratégico general. Entonces, por ejemplo, acá descubrimos que tenemos que cambiar, que el sistema productivo ideal es este que está acá, y no en el que estamos nosotros, que está por acá. Fíjense. Lo que suele pasar y mucho es que se arma una estrategia general de la empresa y luego desde la producción hacemos agua. No podemos atender a ese plan estratégico de la empresa. ¿Por qué? Porque no tenemos el sistema productivo adecuado. Entonces necesitamos desarrollar el sistema productivo adecuado. Aquí se ve con más claridad, fíjense. Tenemos el sistema actual y el sistema ideal. Tenemos que migrar de esta área a esta otra área. Eso implicará mover algunas palancas: recursos humanos, planificación y control de la producción, las estructuras organizacionales. Tenemos que mover o cambiar también en algunos casos de proveedores. Tenemos que modificar tal vez la tecnología de proceso. Tenemos que cambiar las instalaciones. Una serie de cambios que tenemos que hacer en estas distintas palancas. Bueno, esos cambios son los que reflejaremos aquí. Entonces, paso 4, definimos qué palancas hay que mover para pasar del sistema productivo actual al nuevo sistema. ¿Estamos hasta ahí? Y finalmente el plan. Un plan que tiene los ingredientes que tiene esta planilla que tienen acá. ¿Cuáles son los ajustes que vamos a hacer o cambio o movimiento de las palancas? ¿Cuál es el criterio de éxito para valorar si el cambio se ha hecho adecuadamente o no? ¿Con qué atributos lo vamos a medir? ¿Cuál es el equipo de trabajo? Y para cada ajuste, ¿qué estrategia o acción vamos a desarrollar? ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es el indicador de ejecución de esa acción?
y un cronograma, por supuesto, para todas las acciones. Esto es el plan estratégico de negocio. Recupero la imagen. Preguntas, inquietudes, comentarios, dudas, observaciones. ¿Fue muy rápido? ¿Alguna pregunta en el examen? Va a haber de Miltenburg. A ver, pregunta de lo que han visto en organización. ¿Han visto la matriz de Wheelwright-Hayen en organización? No que recuerde, ingeniero. Ajá, perfecto. Como yo la expliqué, parece simple, complicada, problemática. Fíjense que recupera los conceptos de layout, recupera los conceptos de la relación entre variedad y volumen. A ver, tengo una transparencia que tal vez pueda ayudar a entender mejor esto de la variedad volumen. Si me dan 2 segundos, se las muestro. A ver, acá creo que está. A ver, le muestro la transparencia, a ver si se entiende tal vez mejor esa relación. Perfecto. Este gráfico, como ustedes pueden apreciar acá, tiene por una parte la variedad y por otra parte el volumen. Este gráfico lo estudiaron este francés que se llama Valéry, este alemán que se llama Fix Stearns y este muchacho que no sé de dónde, que creo que se llama Joseph Lai. Bueno, estos son estudios bastante viejos, como verán. Se estudiaron los distintos sistemas productivos. Y entonces, por ejemplo, en la década de los 50, General Motors produce lo que se llama la línea transfer rígida. Se trataba de una línea en donde entraba un bloque de metal y salía un bloque de motor. Tenía una cantidad muy importante de herramientas de todo tipo, fundamentalmente para el fresado, para el rectificado de distintos sitios del bloque. Y entonces, repito, entraba un bloque de metal y salía un bloque de motor. Estaban experimentando. Se trata de las primeras formas de automatización. Es una automatización absolutamente rígida. Producía grandes volúmenes. Ahora, ¿cuánta variedad de bloques de motor hacía? Casi ninguna. Era una sola. Y para poder cambiar de un tipo de bloque de motor a otro, tenían que parar a la planta casi 6 meses para poderla cambiar. Entonces, fíjense que allí se desarrolla una tecnología que es de alto volumen, con economías de escala, pero de muy baja variedad. Se han tratado de desarrollar, por supuesto, otras tecnologías. En el otro extremo tenemos el desarrollo a finales de la década de los 50 de la máquina de control numérico. El control numérico surge en el marco de los programas de la NASA.
Primeramente, las primeras máquinas, herramientas se hacen para el sector aeronáutico, en realidad aeroespacial. Pero en la década de los 60 se comienzan a introducir en las empresas automotrices. En 1962 se incluyen en General Motors. En 1967 se introduce el primer torno de control numérico en Toyota. Ahora, estas máquinas de control numérico tenían el siguiente problema o característica. A través de la variación del programa podíamos variar notablemente la cantidad de productos a hacer, la variedad de productos a hacer. Sin embargo, los lotes de producción eran muy pequeños. Entonces, fíjense que esta está en el otro extremo de la línea transfer. En el medio se fueron desarrollando otros sistemas. Por ejemplo, el sistema de manufactura flexible, que es este que está acá, se desarrolla en la década de los 80. Trata de aumentar la variedad, pero también el volumen. Pero es en una especie de recta que va desde aquí hasta la línea transfer, desde las máquinas herramientas hasta la línea transfer. También se han desarrollado, por supuesto, sistemas más sencillos que los FMS, que serían estos que están acá, y son, por ejemplo, las denominadas células de fabricación. En la década de los 90 también se desarrolló la famosa máquina, el famoso sistema de producción SIM, Computer Integrated Manufacturing, que en realidad es una cadena transfer flexible, mucho más flexible que esta. Pero igualmente, fíjense que la variedad es relativamente pequeña, la que puede desarrollar esta tecnología tipo SIM. Entonces, lo que se puede observar, lo que observan estos estudiosos y otros, por supuesto, es que hay una cierta balance entre la flexibilidad medida por la variedad y la productividad medida por la escala o volumen de producción. Este reino mágico que implicaría un alto volumen con una alta variedad todavía no se ha inventado. Entonces, lo que hacen Hayes y Wheelwright es observar que hay una relación inversa entre volumen y variedad. Esto que en realidad, si tuviéramos que plantearnos es una especie de línea, fíjense, de línea, que marca una relación inversa entre la variedad y el volumen. Aumentamos el volumen, reducimos la variedad. Aumentamos la variedad, reducimos el volumen. ¿Se entendió? Perdón. Sí, profesor. Perfecto. Es importante, por cierto, este dato que acabamos de plantear. Es una regularidad de los sistemas productivos. Entonces, lo que hacen Wheelwright y Hayes es tomar estas dos variables que ya saben cómo se comportan entre sí y confrontarla versus flujo layout. Ustedes ya conocen distintos tipos de flujo. Flujo intermitente se trataría de, por ejemplo, sobre todo un taller. Flujo continuo, producción en serie, por ejemplo. Y en el otro extremo también tenemos producción sin flujo, que nos conduce a un layout por posición fija. Cuando no tenemos flujo de materiales, cuando el material principal es tan voluminoso que no lo podemos mover, lo dejamos quieto y circulan las operaciones, pero no el material. Eso ustedes lo han estudiado muy bien. Es el layout por posición fija. Y nosotros le agregamos, cuando vimos Just in Time el otro día, el layout de célula, que está a caballo entre el layout en línea y el layout de tipo funcional. El layout por producto
y el layout por proceso. Está aquí al medio justo, el layout de célula. Bien. ¿Dudas, inquietudes, comentarios adicionales? El método es bastante claro, fíjense, capturamos las demandas que provienen del mercado a través del plan estratégico general y vemos qué atributos les requieren a la producción. Le están requiriendo tiempos de entrega. Por cierto, cada vez más los tiempos de entrega son un atributo del producto. Muchas empresas compran no solo por el precio, cada vez más se compra sobre la base de tiempos de entrega. La logística es fundamental. Peter Drucker señalaba algo en la década de los 90 que hoy es cierto en Argentina. Él decía, Peter Drucker, la nueva frontera de la productividad se llama la logística. Así como a comienzos del siglo XX, la nueva frontera de la productividad era la estandarización, y por lo tanto el invento que hace Taylor de estudios del trabajo para estandarizar los procesos es clave. La estandarización fue clave para mejorar la productividad a comienzos del siglo XX. A finales del siglo XX para Estados Unidos y en este comienzo del siglo XXI para Argentina, la nueva frontera para mover la productividad en las empresas se llama la logística. Datos importantes que ustedes tienen que tener para trazar estrategias, claro. De eso es de lo que se trata. Bien, sobre la base entonces de los requerimientos del plan estratégico general de la empresa, definimos los atributos. Esos atributos los medimos a través de indicadores y fijamos el valor de esos indicadores dependiendo de con quién queramos competir. Si queremos ser uno más del mercado, si queremos ser como nuestros competidores más fuertes o si queremos ser competidores de clase mundial. Bien, a continuación, segundo paso, definimos cuál es nuestro sistema productivo actual. Y tras cartón, tercer paso, cuál es el nuevo sistema productivo que es el adecuado para responder a esos requerimientos o atributos que provienen del plan estratégico general. Cuarto paso, veo cómo me muevo del sistema productivo actual a ese nuevo sistema. ¿Qué cambios tengo que hacer? Esas son las palancas. Miltenburg identifica todas las facetas en las cuales el sistema productivo, si tiene que cambiar, ¿qué tendría que mover? Identificando qué es lo que tenemos que mover de esas palancas, con esos movimientos los capturamos y hacemos el plan estratégico general. ¿Está? ¿Se entendió? Como verán, es muy interesante el planteo, es muy sintético, concreto. Bueno, visto y considerando que no hay ningún otro comentario, vamos a pasar al segundo punto, que es el MRP, como para terminar de redondear lo que podríamos llamar estrategia productiva. Bueno, vamos a ver brevemente también esta temática, porque en principio tendrían que haberle dado alguna mirada cuando vieron planificación de la producción en organización. MRP son las siglas en inglés que se han conservado, que significan Manufacturing Resource Planning, la planificación de los recursos de manufactura. Perdón, Manufacturing Requirement Planning, la planificación de los requerimientos de manufactura. Originalmente, este método se llamaba igual MRP, pero eran Material
Resource Planning, la planificación de los recursos materiales. Este sistema se comienza a desarrollar en la década de los 60. El pionero es, en este caso, IBM, que era el líder, por cierto, de la informática y de la producción de computadoras del mundo en la década de los 60. IBM. Hoy desaparecido prácticamente, está dedicado solo al software ahora. Bien, el MRP oficialmente se desarrolla dentro del marco de una institución que es la más importante del mundo en materia de planificación y control de la producción, que es la Asociación Americana de Planificación y Control de la Producción. La APICS, por las siglas en inglés. APICS. APICS. Si la quieren googlear, es la institución más importante en materia de planificación y control de la producción. Esta institución, la PICS, le encarga a un ingeniero industrial norteamericano que se llamaba Orlicki, le encarga el desarrollo de un software que permitiera mejorar la gestión de la producción y de los inventarios. Este ingeniero toma el desafío y desarrolla ese software durante la década de los 80, y a fines de los 80, años 78 aproximadamente, el software está listo y se comienza a implementar. Entonces, lo que vamos a ver, ese software, por cierto, originalmente se calcula con capacidad infinita, eso facilitaba el cálculo, pero cuando se desarrolla, sobre todo en la década de los 90, tanto el hardware como el software en un nivel impensado anteriormente, pasamos a esta forma en la que conocemos hoy este software, que es el MRP, que es el Manufacturing Resource Planning. Bien. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Bueno, vamos a tratar de analizar la planificación a nivel de la programación de la producción, es decir, con el MRP. Vamos a tratar de identificar cómo hace el MRP para calcular como herramienta de cálculo. Y finalmente, tratar de ver cómo se determinan las variables fundamentales en materia de planificación y programación de la producción, es decir, qué vamos a fabricar, cuánto vamos a fabricar y cuándo vamos a producir o fabricar, tanto para los componentes como para los productos terminados. Este es el meollo crítico de la planificación y programación de la producción. Bien, volvamos al esquema general de la planificación. Fíjense que anteriormente estábamos aquí arriba, en el plan estratégico de fabricación. Ahora estamos aquí abajo. Se trata de un nivel de la planificación en donde estamos ya a nivel operativo. Estamos lanzando órdenes de producción que se van a ejecutar pronto. Ese lanzamiento de esas órdenes de producción se hace de manera centralizada y no descentralizada como ocurre con el Kanban, como es lo que hemos visto. Una vez que se lanzan las órdenes de producción y se comienza a producir, ahí aparece el control, como ustedes ya lo saben. Entonces, el último nivel de la planificación es el MRP, antes de pasar a la ejecución. Es acá donde vamos a movernos ahora. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? ¿Ninguno? Bueno, parece que le han comido hoy la lengua a los ratones. Vamos a avanzar. El MRP es centralmente
un sistema pensado para la planificación y el control de la producción. Este sistema tiene un enfoque absolutamente integrado de todos los recursos que se necesitan para producir. Entonces, se trata de un sistema de planificación y control de la producción que tiene una lógica integrada de todos los recursos y trata de calcular a través del software todos los requerimientos para todos los recursos que trata de integrar. Dado que el MRP permite simular, permite preguntas como las que figuran ahí, what if, o qué pasa si se me atrasa esta máquina, qué pasa si se demora el proveedor, qué pasa si le varío el tamaño del lote, todas variables de la producción. ¿Qué pasa si las modificamos? Bueno, ¿qué pasa con los tiempos de entrega? ¿Qué pasa con los costos? ¿Qué pasa con el inventario? Es decir, que esta herramienta no solo me permite hacer la gestión y el control de la producción para las órdenes que voy a lanzar, sino también para ver qué cambios se pueden hacer en el sistema y cuáles son sus impactos. Sistema de producción, por cierto. Bien. Yo les puedo contar que este sistema tiene numerosos beneficios. Aquí están redactados los beneficios. Pero permítame mostrárselo a los beneficios. ¿Cómo opera el sistema MRP? Y opera de una manera bastante diferente a la que lo hace el sistema de gestión de la producción vinculado al lote económico y al sistema de gestión de inventario tipo diente de cierre. Entonces, ustedes han estudiado la gestión por lote económico y han estudiado el modelo diente de cierre. Vamos a ver por qué este nuevo sistema centralizado de producción, con un enfoque integrado, este nuevo sistema tiene muchas ventajas sobre el viejo sistema tayloriano-fordista del lote económico y diente de cierre. Eso es lo que vamos a tratar de mostrar ahora. Consulta. ¿Ustedes vieron lo que es un listado de materiales o BOM? Pregunta. Es para poner o no la transparencia que muestre lo que es un BOM. ¿Ustedes lo han visto en clase de Orga al BOM? Listado de materiales. Vimos Gocinto, pero no recuerdo el BOM. Bien, muy interesante su observación, Leonardo, porque el que vamos a ver es una modificación del Gocinto, efectivamente. Ha interpretado usted muy bien. Se trata de una variante diferente al Gocinto, como ya se las presento ahora. Bien, por cierto, una variante que desarrolla IBM justamente en el año 64. En el año 64 se inventa el BOM. Bien. Pongo de nuevo en pantalla. Vamos a ver, aquí arriba hay un pequeño BOM. Yo voy a mostrar otro para que ustedes tengan mejor perspectiva. Eso que suena es un vendedor que está pasando ahí por mi barrio. Aquí. Imagínense un producto, en este caso una bicicleta. Esta bicicleta tiene distintos componentes. Fíjense cómo se arma el BOM. Es parecido al Gocinto, tal cual lo mencionó Leonardo, pero con la siguiente diferencia. El producto terminado no está aquí abajo, como en el Gocinto, y a mano derecha, y se ensambla todo desde izquierda a derecha.
Fíjense que aquí va como por niveles. Es el Gocinto, pero invertido. Les contaba que IBM fue el que desarrolló el BOM. BOM en inglés es Bill of Materials. Y se usa mucho las siglas en inglés, por eso hablo del BOM. En castellano es listado de materiales o lista de materiales. Entonces, fíjense la lista de materiales. Tenemos el producto final llamado producto padre o madre, para no hacer discriminaciones. El producto padre o madre va al final. Ese está compuesto a su vez por dos cuerpos. Una, las llantas, con su respectivo rodado, y el cuerpo de la bicicleta, que a su vez se constituye de estos otros tres elementos. Podríamos seguir para abajo. Lo interesante es lo siguiente, como en el Gocinto, nosotros ponemos la cantidad que va, esto que está entre paréntesis, la cantidad de cada uno de estos componentes. Pero además de la cantidad, en el BOM se coloca el tiempo de entrega, ya sea de producción si lo fabricamos nosotros, o ya sea de recepción del proveedor, si es que nos lo suministra un proveedor. ¿Cuánto tiempo tarda el proveedor en entregarnos ese bien? Entonces, al igual que en el Gocinto, tenemos el producto terminado, tenemos las partes o componentes y eventualmente algunas operaciones. Generalmente en el listado de materiales se plantean centralmente los componentes, pero pueden haber algunas operaciones e inspecciones, como ustedes ya saben del Gocinto, y tenemos las cantidades y los tiempos de entrega. ¿Estamos hasta ahí? Esto es un BOM. Vamos a ver que este BOM se lo puede, por supuesto, introducir en un software, por ejemplo, en una planilla Excel. Y si nosotros necesitamos, por ejemplo, porque viene un cliente y nos pide no una bicicleta, sino nos pide 100 bicicletas, ese dato que lo introducimos acá me permite luego calcular todas las necesidades. Eso se llama la explosión de necesidades. El BOM me permite hacer la explosión de necesidades. Bien, vamos de vuelta para atrás. Imagínense que nosotros tenemos el BOM, el producto padre, que sería este P que está acá. A ver, le voy a dar un poquito más de... El producto padre, que está aquí, que tiene tres componentes, el H, el A y el B. Fíjense que si evaluamos la demanda del producto padre en el mercado, tiene una forma, por ejemplo, como esta. Una forma aleatoria, por ejemplo. No tiene tendencia, sino que tiene una forma aleatoria. Tal vez, si estas ondas son grandes, puede ser un comportamiento hasta estacional. Entonces estamos midiendo cantidad en el tiempo. ¿De quién? De la demanda. ¿De quién? Del producto padre. El producto padre, como fluctúa con el mercado, tiene una demanda que se llama independiente. Nosotros no la gobernamos. Es una demanda que se produce en el mercado y que tiene aleatoriedades. Perfecto. Nosotros tenemos que tratar de atender esa demanda. ¿Cómo se hacía originalmente? Y se hacía, por ejemplo, tratando de gestionar el producto terminado con un modelo diente de sierra. Ustedes lo conocen bien al modelo. En algún punto, en el punto de repedido, se comienza a fabricar o a comprar, en este caso a fabricar, porque el producto padre es el que nosotros vamos a ofrecer al cliente. Cuando llega el lote económico, ingresa a inventario, suponemos que ingresa de manera automática, no hay recepción, la recepción tiene tiempo cero, ingresa de manera automática, vuelve a consumirse, alcanzamos el punto de repedido o de reorden,
sigue bajando la demanda, tenemos un pequeño colchón de stock de seguridad. Cuando llega de nuevo el pedido, vuelve a ingresarse al almacén y así sucesivamente. Ahora, el punto central, ¿cuál es? El punto es que en realidad eso le pasa al producto padre. Pero ¿qué le pasa al componente H? El componente H se lo demanda cuando se hace el punto de pedido. Es ahí donde lo necesitamos, el componente H. Pero en realidad, el problema, esa sería la demanda de H. Cuando lo necesitamos, cuando se requiere el componente H. Esa demanda, por cierto, es dependiente, porque es la demanda de un componente, ese lo gobierno yo internamente dentro de la planta. El problema es que a este componente H lo manejamos igual que con el producto P o padre. Lo tenemos en inventario y a medida que se va consumiendo lo pedimos. Lo que ocurre es que solo se consume cuando me lo piden. Entonces yo lo tengo en inventario y cuando me lo piden, desciende el nivel de inventario, tardo un tiempo en fabricarlo, lo repongo. Lo tengo en tiempo en inventario, cuando me lo requieren, se va todo, tengo un pequeño stock de seguridad, como verán ahí, lo fabrico, lo vuelvo a reponer y así sucesivamente. Ese es el problema de la gestión de inventario, ya no para el producto padre P, sino para los componentes. Ahora, ¿qué hace el MRP? El MRP hace esto que está aquí. Fíjense que no lo tenemos en inventario, tenemos solo un pequeño stock de seguridad y lo pedimos en el momento que lo vamos a necesitar, tal vez un poquito antes, como para tener algún pequeño margen de seguridad. Lo tenemos solo un pequeño tiempo en inventario y cuando me lo piden, trácate, lo utilizamos, se descarga. Tenemos solo el stock de seguridad hasta que lo vamos a requerir de nuevo, lo volvemos a pedir. Nos llega, lo almacenamos en el inventario, tenemos un pequeño tiempo, se consume, volvemos a tener solo el stock de seguridad, en algún punto lo volvemos a pedir, lo pide automáticamente el programa. El programa puede hacer ese cálculo. Antes, aquí y aquí, no teníamos herramientas de cálculo para hacer cálculos que eran enormes, la cantidad, el volumen de cálculo para hacer era muy grande. No es que la gente en la década de los 60 eran incapaces, no. El problema es que nos dábamos cuenta de que era muy grande el volumen de cálculo a realizar. Y la máquina, la computadora todavía no estaba lista. Entonces, por eso se dejó de lado y se gestionaba en forma histórica. Perfecto. Entonces, fíjense que todos estos cuadrados que están rayados acá son los que nos ahorramos. Es el inventario ahorrado. Por otra parte, como el software puede calcular justo cuándo pedir los componentes para fabricarlo al producto final, el producto final eventualmente se puede tener en inventario gestionado de esta manera. Pero acá gestionamos todos los componentes, ya no el producto final, sino los componentes, ahorrándonos una cantidad muy importante de inmovilizado en inventario. A la vez, tenemos siempre a tiempo los componentes de manera tal que podemos darle al cliente un servicio magnífico. Entonces, el MRP tiene, en primer lugar, como primer beneficio, y es que el software puede calcular las órdenes de producción en el momento adecuado y por esa vía tener capacidad, digamos, de darle al cliente un alto nivel de cumplimiento.
Además, si hay cambios en los mercados y cambio con el producto, también el software me permite flexibilidad y rapidez para absorber esos cambios. Además, como ya acabamos de ver, la utilización que hacemos de nuestras instalaciones, sobre todo de almacén, del capital humano, de los recursos que tenemos ahí almacenados, es muchísimo mejor. Yo puedo tener una más alta tasa de utilización de las capacidades de la planta, con un sistema de programación que me permite de manera más ajustada producir. Y por último, lo que acabamos de ver, reducción de inventario. Espectacular la reducción de inventario. Los primeros, dejo de compartir 2 minutos, los primeros software tipo MRP tenían algunos inconvenientes, pero una vez que se afinaron, se mejoraron en la década de los 80 y de los 90, se podrían lograr ahorros en costos de inventario superiores al 40, al 50% sin problema. Esto como mínimo, como piso. Entonces, se trata de una herramienta que proviene del Taylorismo-Fordismo porque tiene una lógica centralizada de planificar la producción, pero que utilizando el software y la capacidad de cálculo del software nos permite nuevas formas de gestión de los inventarios y de la gestión de la producción. Veamos cómo lo hace. Bien. Este software, por cierto, solo un detalle de la evolución histórica. El MRP original de la década de los 70 se calculaba, como yo les contaba, con capacidad infinita. Se suponía que la capacidad era infinita. Después se nivelaba a mano. En la década de los 80 ya se empieza a cerrar el círculo porque ya se podía calcular con capacidad finita y entonces este MRP calculaba sobre la base de un lazo retroalimentado y entonces calculaba bien, tomando en cuenta las capacidades. Eso dio origen a lo que se llamó el MRP2, que hoy se lo llama directamente MRP porque todos los MRP2 son los únicos que funcionan hoy. El MRP2 aparece en la década, a comienzos de los 90, finales de los 80, principios de los 90. A finales de esa década, el MRP2 da origen al ERP. Todo el mundo seguramente habrá escuchado hablar de un SAP, por ejemplo, que es el software de origen alemán que permite una gestión integrada de toda una empresa, no ya de una planta, de toda una empresa inclusive. Tiene distintos módulos. Entonces nosotros estamos estudiando este que está acá, el MRP2, es el que estamos estudiando. Un paso siguiente, que es no solo contemplar los módulos vinculados a la producción y a los inventarios, sino módulos vinculados a la gestión financiera, módulos vinculados al mantenimiento, módulos vinculados a el diseño, a la calidad, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos módulos integrados con el de la gestión de la producción constituyen el ERP. El año pasado planteamos un curso que está todavía ahí durmiendo el sueño lo justo, porque el problema que tenemos es que en la facultad las capacidades del sistema de cómputo no permiten soportar un ERP. Hemos conseguido inclusive uno Gratarola para instalarlo, pero no dan las capacidades del centro de cómputo. Y por eso es que no podemos hacer ningún ejercicio con ERP. Así que cuando se resuelve ese problema, espero que podamos enseñar ERP.
acá en la facultad. Bien. ¿En qué consiste el MRP? Consiste en un software que, por cierto, recibe datos para poder operar. Este software recibe datos de la demanda final del programa maestro de producción, que ustedes seguramente han visto en organización. Pero recibe también del BOM, de este BOM que yo me mostraba anteriormente, del BOM. Esto está informatizado. Entonces recibe también datos del BOM. El BOM tiene asociado lo que se llama un fichero maestro. Porque, por ejemplo, los tiempos de entrega no se los suele colocar en el BOM, sino en el fichero asociado. Por cierto, todo dependiendo de la complejidad, porque si el producto es muy sencillo, armamos directamente una sola lista de materiales. El fichero maestro contiene todos los datos de tiempo de entrega, contiene los datos de cómo es la rutina, la hoja de la rutina productiva, cuáles son las operaciones. Eso está en el fichero maestro. Por cierto, el MRP también necesita los datos de capacidad. ¿Qué capacidad tenemos disponible para producir? En base a eso lanzará o no las órdenes de producción. Y también el MRP tiene la necesidad de datos de inventario. Entonces, fíjense que es un software bastante complejo, no es una mera planilla de cálculo. Tengo una, como para que vean un caso sencillo, yo se la puedo mandar para que lo vean. Está programada en Visual Basic, es un Excel. Entonces, todos estos datos están en hojas que están linkadas con la hoja principal. Entonces, este MRP hará el cálculo sobre la base de datos que toma de estas fuentes. ¿Qué produce el MRP? Produce órdenes de trabajo que las calcula automáticamente, ya vamos a ver cómo, órdenes de compra en el caso de los proveedores, y sobre todo también me permite informes con los cuales hacer la gestión de la producción, el control de la producción. Estas son las tres salidas de este sistema de producción que tiene como base un software. Manufacturing Requirement Planning. La planificación de los requerimientos de manufactura. Manufacturing Requirement Planning. ¿Está? Perfecto. Del programa maestro, que también se lo suele utilizar mucho las siglas en inglés, Master Production Scheduling. Bueno, del programa maestro tenemos los datos de productos terminados que se han programado para entregar en base a los pedidos de los clientes. Tenemos también, en algunos casos, órdenes de compra, si es que tenemos que reponer repuestos. En muchos casos, no solo vendemos el producto final, sino los repuestos para ese producto final. El PS, además, me permite identificar entonces cuáles son las necesidades, tanto brutas como después vamos a ver las netas de producción. Bien, yo no sé si, a ver, tengo la sensación de que estoy hablando en chino básico. ¿Es así o no? ¿Se está entendiendo lo que estoy contando? Porque están muy callados, nadie habla nada, nadie dice nada. No les veo las caras, no sé cómo están reaccionando con esto. Se entiende, ingeniero, pero igual hace falta después volver a verlo porque sí son de algo de complejidad las herramientas que estamos viendo. Ajá. Va, al menos para mí, al menos para mí. Y consulta, ¿no han visto nada de nada en organización? De este tema me refiero. Obviamente han visto muchos otros, claro.
Y yo me acuerdo que nos mencionaban más que nada la parte del SAP, que tiene un valor muy alto y que la universidad no lo podía pagar, pero así algo más específico a lo que estamos viendo ahora, no, la verdad que no. Ujú. Bueno, indudablemente la facultad no puede pagar un SAP, pero el SAP no es el único tipo de ERP. Hay un montón. Es más, yo si quieren les doy algunos nombres de SAP que son gratuitos. Son tipo SAP, pero son gratuitos. El problema central no es tanto el precio, sino que no los podemos instalar en el centro de cómputo. Ya el año pasado hemos hecho el trámite. Ahora, el punto es que sería interesante que ustedes puedan ver cómo funciona esto por dentro, no solo que me digan el SAP, bueno, el SAP, pero a ver cómo funciona más o menos. Yo no estoy diciendo que seamos unos capos en manejar este tipo de programas, pero por lo menos la antesala del SAP, que es el MRP, hubiera sido interesante. Yo les muestro ahora básicamente cómo calcula el MRP. Entonces vamos a tratar de ver cómo calcula. Un detalle importante, como ustedes pueden observar, el MRP trabaja, planifica la producción de manera centralizada. Viene la información de la demanda al MRP, a la planificación centralizada de la producción. Ahí el software calcula y emite las órdenes. Y esas órdenes de manera centralizada las mandamos a los proveedores, a las distintas estaciones o centros de trabajo, en el momento adecuado. Consultamos el inventario, como habrán visto. Por cierto, es complejo el software, claro que sí, pero lo importante es entender cuál es la dinámica central del software, esto que les acabo de mostrar, cómo el MRP se alimenta de los datos de la demanda final del programa maestro, de los datos de inventario para saber qué componentes tenemos y cuántos productos finales tenemos y cuál va a ser la necesidad neta que vamos a fabricar. Necesitamos los datos del BOM o listado de materiales, cómo se compone el producto, cómo es la estructura del producto. Bien, perfecto. Pongo en pantalla nuevamente para tratar de mostrarles cómo calcula este bicho. Bueno, supongamos este BOM que está aquí. Fíjense que este sería el producto padre o madre, el producto final, la demanda independiente, y acá tenemos los componentes, que los tenemos codificados, fíjense, el componente 201, el componente 204, tenemos los tiempos de entrega, tenemos las cantidades per, como se llama, las cantidades que van a fabricar un producto padre. Por ejemplo, del 201 necesitamos 2 piezas para fabricar una del producto 123. Del 204 necesitamos 3 piezas para fabricar el 123. Y tenemos un tiempo de entrega de 12 días. El ensamble del 201 con el 204 para producir el 123 tiene un tiempo de entrega de 4 días. Y así sucesivamente. Entonces tenemos un tipo Gocinto, como verán, nada, no difiere nada del Gocinto, solo que está planteado de una manera diferente, como si fuera una pirámide o un triángulo jerárquico. Tiene niveles, distintos niveles. Bien, un detalle interesante es que yo puedo calcular lo que se llama la variable plazo de entrega acumulado, que se calcula con los mayores tiempos por nivel. De acá sería 4, de acá serían 12,
de acá serían 5 y de acá sería solamente los 15. Entonces el plazo de entrega acumulado serían 15 más 5, 20, más 12, 32, más 4, 36. Para fabricar este producto sin inventario, yo necesito 36 días. Eso es lo que me dice el BOM, así de entrada nada más, a través de lo que se llama el plazo de entrega acumulado. El plazo de entrega acumulado, entonces, la suma de los mayores plazos de entrega por nivel del BOM. Ese plazo de entrega acumulado es un dato fundamental para saber cuánto tiempo, partiendo de un inventario cero, tengo para producir este producto que es el 123. Imagínense el siguiente caso. Ustedes producen el producto 123. Viene un cliente y les dice, necesito 100 del 123 y quiero que me lo entreguen en 2 meses. ¿Cuál es la respuesta que ustedes le dan? No se puede. ¿Y por qué no se puede? No dan los tiempos. Sí se puede, cómo? creo, profe. Y sí se puede, claro que Sí. sí se puede. Si estamos diciendo que son 36 días, el tiempo, el plazo de entrega acumulado, y el cliente viene y me lo pide a 2 meses, 60 días, yo tengo un margen de sobra para entregarle. ¿Está bien? Sí. Sí. Sí, Ahora, porque además ¿qué? decíamos que eran 36 días con inventario cero, pero después Exactamente. podemos, a los 5 días podemos pedir nuevamente esa pieza que demora 15 días y ya a los 20 tendríamos como renovado el stock y en vez de pedir 2 piezas pediríamos el equivalente a un 123 en 100 o aproximadamente. Bien. Como tenemos cero inventario y tenemos 36 días de plazo de entrega, tenemos tiempo de sobra para pedirle a los proveedores para que nos entreguen en 15 días, para nosotros fabricar los otros componentes, etcétera, etcétera. Tenemos margen de maniobra si el cliente viene y me pide en 60 días. Mi plazo de entrega acumulado, acuérdense que según este BOM son 36. Perfecto. Entonces, fíjense ya las utilidades. ¿Qué pasa si viene el cliente y me dice, quiero que me lo entreguen en 20 días? Y de entrada ya le decimos que no, salvo que tengamos datos de inventario. Y entonces esos datos de inventario me permitan ahorrarme, por ejemplo, estos 15 días. Entonces, de 36 que estamos acá, menos 15, ya estamos en 21. Entonces, fíjense que podemos llegar a aproximar ahí el bochín con el cliente que me pide los 100, pero ahí va a depender de lo que tengamos en inventario. También va a depender de otra variable importante, la capacidad. ¿Qué capacidad tenemos de producción? Entonces, fíjense cómo estamos empezando a jugar con las variables críticas de la producción. La variable capacidad, la variable inventario y también los plazos de entrega acumulados por producto. Bien, hay otra variable adicional que la mencionó Ariel recién. Creo que era Ariel el que habló, Ariel Tejerina, ¿puede ser? Sí, profe. Perfecto, ya le alcancé a reconocer la voz. Bueno, porque no veo las caras desde acá. Les decía, otra variable importante va a ser el tamaño del lote. Entonces, variables interesantes para la gestión de la producción. Veamos cómo esas variables juegan en el MRP. ¿Me siguen hasta acá, no es cierto? Perfecto. Bien. A ver, ¿dónde lo tengo el bicho? Este que está acá. Imagínense este caso. Tenemos el BOM, que sería este que está acá. La cantidad de piezas, la que tenemos acá. Vamos a suponer que estos datos los tenemos en el archivo maestro, que está asociado al BOM. Ya vimos que el MRP, si me permiten, vuelvo para atrás, el MRP toma datos de un montón de otros sitios. Generalmente, el registro de inventario es un programa que está abierto por aparte, un módulo que está abierto por aparte.
que se conecta con el MRP para darle los datos. El programa maestro de producción que maneja solo productos finales está abierto por otro lado. Es el que toma los productos, el compromiso con los clientes, cierra el acuerdo con los clientes y me da el dato de lo que tengo que producir en términos de productos finales. Eventualmente, también si tengo que vender repuestos. El listado de materiales me marca cuál es la estructura del producto, la que acabamos de ver. Pero también me da datos interesantes para el juego que vamos a hacer con el MRP. Y dijimos que también necesitamos datos de capacidad y datos de tiempo de entrega del fichero maestro, que están asociados al BOM. Perfecto. Imaginemos que los datos que yo presentaba recién, parte están en el BOM y parte están en el fichero maestro. Este que está acá. Perfecto. Entonces tenemos que nuestro producto final es X y para fabricar X tenemos una pieza de B y dos piezas de A. A su vez, para fabricar B tenemos 5 piezas de D y 2 piezas de C. Y curiosamente, para fabricar A también necesitamos piezas de C, pero en este caso 3 piezas de C. Acá tenemos los inventarios que tenemos, se llaman inventarios a la mano, como ustedes saben, los inventarios que efectivamente están disponibles en almacén. Inventarios a la mano, esa es la jerga. Y vamos a suponer que en materia de lote de producción, vamos a tener una política que se llama de lote por lote, es decir, tipo just in time. Vamos a tratar de seguirla a la demanda, vamos a fabricar solo lo que la demanda me pide y no con un lote económico. ¿Está bien? Esos son los datos de partida. Fíjense que el otro dato importante de partida es que están necesitando 95 unidades que se desglosan a su vez, 80 para órdenes en firme, es decir, para clientes reales, y 15 para una demanda pronosticada, que sabemos que va a llegar. Y estas 95 unidades desglosadas así, las tenemos que fabricar para la semana 10. Ese es el producto X, del cual tenemos que producir 95 unidades para la semana 10. ¿Qué datos más tenemos? Tenemos la estructura del BOM, tenemos los datos de inventario y tenemos los plazos de entrega. Para el producto final y para los componentes. ¿Estamos hasta ahí? Ese es nuestro problema. Veamos cómo opera el software. ¿Está bien? ¿Está comprendido el problema? Sí, profe. Perfecto. Un problema típico, seguramente lo han visto. Vamos a ver ahora cómo opera el software. Van a ver que es muy sencillo, por cierto. Entonces, tenemos el componente X. Plazo de entrega, 2. Inventario a la mano, 50. Son los datos que teníamos. Acá tenemos que para la semana 10 tenemos que entregar 95 unidades. ¿Está bien? Perfecto. ¿Cuánto es el inventario disponible? Fíjense que la recepción programada no tenemos nada. ¿Por qué? Porque en realidad solo lanzamos la producción en la medida en que ésta se produce. Generalmente la recepción programada se da cuando trabajamos por lote económico de producción. En este caso, fíjense, por eso es 0. Entonces tenemos que para la semana 10 tenemos que entregar 95 y tenemos en inventario a la mano 50. Por lo tanto, esta que es la necesidad bruta, se llama el 95, es la necesidad bruta. En realidad, de necesidad neta tenemos 45, por lo que tenemos 50 en el inventario. Esos 45 es lo que tenemos que recibir en esa fecha. Esa necesidad bruta la tenemos que recibir en esta fecha, recepción de la orden en esa fecha. Ahora, ¿cuándo liberamos la orden de producción? Y fíjense que tenemos plazo de entrega 2 semanas. Entonces, para producir estos 45 tenemos 1, 2 semanas.
Acá tenemos que liberar la orden. ¿Está? Perfecto. Entonces tenemos que liberar estos 45, la orden de producción de X. Ahora, para fabricar X necesitábamos A. Necesitábamos A. ¿Cuánto de A? 2 piezas. Perfecto. Entonces, para producir 45 de X, necesitamos 90 piezas de A. Esa es nuestra necesidad bruta. ¿Cuánto tenemos en almacén? Teníamos 75. Por lo tanto, nuestra necesidad neta son 15. ¿Cuál es nuestro plazo de entrega? 3 semanas. Entonces, estos 15 tenemos que lanzarla a la producción 3 semanas antes. 1, 2, 3, acá. Acá liberamos la orden de producción. Perfecto. Pero no solo con A fabricamos X, también tenemos que fabricar B. Perfecto. B. ¿Cuánto necesitamos de B? Y de B necesitamos una pieza para fabricar X. Ah, perfecto. Una pieza. Bien. Fíjense que acá necesitamos 45, lanzar la producción, liberarla a la producción acá con 45 piezas de X. Pero para las que yo necesito 45 piezas de B. Mi necesidad bruta tiene que estar lista acá para que, juntada con las piezas de A, yo pueda arrancar a producir los 45 de X. Perfecto. Esa necesidad bruta es bruta. Tenemos que descontarle lo que tenemos en almacén, que son ¿cuánto? 25. Perfecto. Por lo tanto, tengo que, como necesidad neta, 20, que tengo que recibirla en esta fecha. Pero cuando la lanzo a la producción, esta, por ejemplo, tiene una semana de plazo de entrega, entonces tengo que lanzarla una semana antes. Acá libero. Perfecto. Entonces ya ahí tenemos de A y de B. Ahora tendríamos que seguir haciendo el cálculo para D, C. Perfecto. Veamos. Fíjense que lo que hago es copiar todo esto que dice A y esto que dice B, es igual que está acá, solo por una cuestión pedagógica. Están copiados ahí. Perfecto. Vamos a ver de C. Bien. De C tenemos que como necesidad, aquí tenemos que liberar 20, la producción de 20 de B. Y acá tenemos que liberar en la semana 5, en la semana 7 tenemos que liberar 20 de C para poder producir B. Y acá tenemos que liberar una cantidad de partes de C para producir el componente A. Ahora, nos fijemos, acá tenemos que producir 15 de A, pero ¿cuántas piezas de C van para producir A? 3 piezas. Perfecto. Entonces, si tengo que producir 15 de A y necesito 3 piezas de C, entonces tendré que tener 45 acá. Para producir B, necesito 2 piezas, no 3, 2. Entonces, fíjense que yo tenía que tener 20 piezas aquí para empezar a producir B, y si es el doble en términos de C, acá tengo las 40. Acá tengo el inventario disponible, que por supuesto lo descuento con la primera, con la más temprana a producir. Entonces esta era la necesidad bruta, pero acá fíjense que tengo 2 necesidades brutas de C. Entonces esta necesidad bruta le descuento el inventario, entonces me quedan 35. Estos 35 que tengo que recibirlo en la semana 5, los lanzaré 2 semanas antes, porque tiene plazo de entrega 2, acá. Y a este 40 lo lanzaré también 2 semanas antes, acá. Y ya estoy lanzando las órdenes de producción. Con D hacemos exactamente lo mismo. A y B son iguales. Hacemos la misma programación. ¿Cuántas necesito? Fíjense, de D. 5 piezas. Perfecto, para producir B. 5 piezas de D para producir una de B. Y entonces tengo que si tengo que 20 piezas de B en la semana 7, por lo tanto tengo que disponer de 100 piezas de D en esa misma semana. Tenía en inventario 20, me quedan entonces 80 como necesidad neta.
Esa necesidad neta la tendré que lanzar a la orden de producción 2 semanas antes. 80 tiene que estar lanzado 2 semanas antes. Bien, dejo de compartir. Como habrán visto, el cálculo es relativamente sencillo y ese es el cálculo que hace el MRP, tomando por supuesto datos de las otras fuentes, datos de inventario, datos del programa maestro, datos del BOM, datos del fichero maestro, datos de capacidad. Nosotros, solo por una cuestión pedagógica, no la hemos hecho jugar a la capacidad, pero si tuviéramos ya otras órdenes de producción en danza, y veríamos si podemos o no, cuándo lanzarla a las órdenes. Bien, entonces, lo que estoy tratando de mostrarles es que hay un programa, hay un sistema de gestión de la producción apoyado por un software, por un programa, que me permite de manera centralizada gestionar la producción. Esa gestión de la producción me permite lanzar en el momento adecuado, permíteme que la vuelva a poner en pantalla, la transparencia esta, en el momento adecuado puedo lanzar las órdenes de producción. Esto que veíamos acá. En el momento adecuado puedo lanzar las órdenes de producción. Acá. Entonces la lanzo cuando justamente la necesito. Solo cuando la necesito. Y entonces o se producirá o se comprará y entrará en el momento adecuado. Puedo sincronizar muy bien la producción con el MRP. Por eso me puedo ahorrar todos estos cuadrados que están rayados acá marcados. Se puede entender ahora por qué hacemos importantes ahorros de inventario. Lanzamos la producción en el momento que lo necesitamos, es decir, que estamos satisfaciendo al cliente en el momento que éste lo pide al producto. Mejoramos nuestro nivel de servicio al cliente. Mejoramos nuestra capacidad de uso de las instalaciones, incluido, por supuesto, los inventarios. Incluido todas las máquinas de producción. En este caso, además, producimos solo lo que necesitamos, es decir, que tenemos pequeños puntos nada más de inventario. Podemos funcionar bastante cercano al just in time. En otras palabras, el MRP no es incompatible con el just in time. Es más, permítame un dato interesantísimo. Muchas empresas han descubierto que se puede hacer los cálculos con el MRP y luego lanzar las órdenes a través de un sistema Kanban. Miren qué interesante. No son incompatibles. Se puede utilizar lo mejor de los dos mundos. Bien. Lamentablemente no nos dan más los tiempos, porque tenemos muchas cosas de nuestra materia que todavía no hemos visto. Esto en principio es de programación de la producción. Ahora, traten de pensarlo en relación a la empresa Sidalsa. Hacemos desastre con un software de este tipo en Sidalsa. Desastre positivo, claro. Imagínense en Sidalsa incorporando un sistema MRP. Ustedes, como ingenieros industriales, sugiriéndole a Sidalsa que introduzca un sistema MRP. Porque además eso, como acabamos de señalarlo, tiene repercusiones también no solo en términos operativos, sino en términos tácticos y estratégicos. Yo no solo mejoro mis economías de capital circulante, no solo utilizo también mejor mi maquinaria, una tasa de utilización de maquinaria superior, sino que además puedo darle mejor satisfacción al cliente. Con todos esos elementos yo me planteo una estrategia para Sidalsa.
En otras palabras, ustedes necesitan conocer de estos sistemas para poder pensar nuevas ideas estratégicas. Sin esta información de base, sin estos conocimientos de base, difícilmente puedan proponer cosas creativas a las empresas. Por eso les dije desde el primer día que íbamos a recuperar el conocimiento que ustedes ven en otras materias. Sin ese conocimiento, la estrategia parece apenas un proceso mecánico de aplicar el FODA, de aplicar el PESTEL y nada más. Les cuento que yo varios proyectos finales los he visto con esta lógica. Y no es eso lo que les estamos pidiendo. Lo que les estamos pidiendo es que sean creativos, que sobre la base de esta información y de los conocimientos que ustedes tienen de la gestión de la producción, propongan nuevas cosas a las empresas. Bien, inquietudes, comentarios de esta temática, alguna preguntita vamos a hacer sencilla, ya les voy a mandar el listado, revisen los PowerPoint, hay información a rolete en internet. Si tienen alguna duda, me la consultan también. Previa investigación que ustedes hagan, por cierto. Profe, usted había dicho que iba a pasar el nombre de algún ERP gratuito. Sí, les paso, si quieren, por correo, los nombres. Les adelanto uno, el que nosotros queríamos instalar, se llama Odoo. Odoo. Que por cierto, como digo, es software libre. Allá lejos y hace tiempo, no acá en Salta, pero sí en las cátedras que yo dicto en el sur, llevábamos gente que tenían programas tipo ERP o una versión simplificada tipo MRP. Yo los llevaba a mis cátedras para que contaran cómo han hecho el software, cómo se calculaba. Lamentablemente se vino la noche. Nos liquidamos casi el 40% del tejido productivo en menos de 4 años. Una malaria total, apertura total, por supuesto, de la economía. Nos liquidamos a la gente que estaba empezando a hacer cosas interesantes en este país. Y no estoy hablando de datos fácticos de la realidad, no de ideología. No estoy mintiendo como hace Clarín. Ustedes pueden chequear esto que les digo. No me crean a mí. Nos liquidamos el 40% del tejido productivo. Nos liquidamos más de 300.000 empleos industriales. Detrás de ese empleo industrial hay empresas. Bueno, yo les puedo mandar los nombres y también les voy a mandar, si les parece bien, uno que me lo trajo un pajarito, estaba en inglés, yo lo traduje. Había un, no sé si lo ubican, un buscador allá, hace como 10 años atrás, que se llamaba eDonkey, el burro electrónico. Y ese burrito podía bajar cosas de internet que uno le pedía. Y me bajó este programa. Yo lo traduje porque estaba en inglés, porque me pareció muy interesante y lo usaba también en mis clases. Así que con todo gusto le mando ese programa. Eso se lo voy a mandar por la web, no por la página de la facultad, para que ustedes lo vean cómo es la manufactura de un MRP por dentro. Ese que yo les voy a mandar, que ya está listo, hecho, que es un MRP, está programado en Visual Basic. Bien, esas son las dos cosas que voy a mandar a Agustín. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra inquietud, comentario? ¿Ingeniero? Sí, adelante, Paulo. Me quedó la duda, por lo menos hasta donde vi hasta ahora, nosotros trabajamos con demanda pronosticada, digamos. O sea, la idea de ahora es combinar
ese pronóstico con una demanda real? Exactamente. A ver, muy buena su pregunta. Pongo en pantalla, permítame un segundito, Paulo. Fíjese lo siguiente. Cuando usted está trabajando, este es el esquema general de la planificación. Nosotros estamos investigando cómo se planifica estratégicamente acá. En realidad lo estamos haciendo bajo el supuesto que ustedes han estudiado planificación y control de la producción a este nivel, a nivel táctico operativo. Y que en esta materia solamente van a ver la cuestión estratégica. Pero aparentemente no es así. Entonces, fíjense un detalle, Paulo. Este plan de producción, olvídese, es un raviol que aparece solamente en el caso de las pymes, porque en el caso de las pymes no existe la planificación estratégica. Cualquier pyme a la que usted vaya y le pregunte, no sé, ¿tiene usted el plan estratégico? Si una pyme cordobesa, ¿qué le va a responder? What is this? No saben qué es. Entonces, solo en esos casos aparece la necesidad de un plan de producción. Ese plan de producción generalmente se lo encargamos a un ingeniero que lo contratamos por primera vez en una empresa pyme que está creciendo, o un técnico, y entonces ese plan de producción reemplaza al nivel estratégico. La estrategia en realidad está en la visión del dueño empresario. Bien, con los datos de la visión del dueño empresario, el responsable del plan de producción tendrá que poner acá datos de qué es lo que él piensa que se va a hacer en el futuro, si va a haber alguna pequeña inversión en recursos, si es posible, cuál es el mercado al cual él quiere atender para tratar de calcular mediante un pronóstico. Ustedes han visto pronósticos. Y sobre la base de los pronósticos tratamos de armar los planes de producción. Bien, si no existiera el plan de producción, porque estamos hablando de una empresa grande o de una pyme muy moderna, entonces ahí, al no existir el plan de producción, del plan de venta, en el que básicamente lo que calculamos son las capacidades que necesitamos para poder atender a la demanda fijada por el plan estratégico general, el plan de ventas y operaciones me da la información gruesa de la demanda que queremos atender. Pero el plan maestro de producción comienza a atender no solo a la demanda pronosticada, sino al cliente de carne y hueso que entra por la puerta de la planta o de la fábrica o me lo pide a través de una plataforma digital como es ahora, pero esa es demanda real. Entonces, el plan maestro de producción es la única instancia, el único nivel de la planificación que está en contacto directo con el cliente. Y le responde, desde el plan maestro le responde al cliente las tres preguntas básicas que el cliente quiere saber. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo me lo van a mandar? ¿Y cuánto me van a mandar? El plan maestro, a través de las variables que espero que hayan visto en organización, a través de las variables del plan maestro yo les doy respuesta a ese cliente real. Pero el plan maestro no solo trabaja con el cliente real, sino que también, flecha amarilla, trabaja con demanda pronosticada. Toda la información del MRP le llega a través del programa maestro, del plan maestro, de la programación maestra. Por cierto, ese plan maestro no solo requiere de los datos de demanda, también necesita saber si tiene capacidad o no para responder. Por cierto, eso lo hace a través de evaluar la capacidad disponible. Y también usa el BOM. El plan maestro también usa el BOM, así como lo vimos nosotros. ¿Cuál es el plazo de entrega acumulado? Y en base a eso y a la capacidad, los datos de capacidad y datos de inventario, sabemos si podemos responder o no. El plan maestro trabaja a nivel de producto final, pero necesita armarlo al producto final. Eso se hace en este otro nivel, en el MRP. El plan maestro trabaja con demanda independiente del producto final.
El MRP trabaja con demanda dependiente, la de los componentes que necesito para fabricar el producto final que se maneja a través del plan maestro. No sé si con esto alcanzo a responder, Paulo. Sí, ingeniera, muchas gracias. De nada. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra inquietud, duda? Profe, a mí me quedó una duda. ¿Por qué Sí. era que el MRP era centralizado? Porque todas las órdenes las calcula usted de manera centralizada. El software lo calcula de manera centralizada. Si ustedes recuerdan cuando vimos el BSM el otro día, a ver, la pongo a la transparencia, tengo poco margen, pero la ponemos a la transparencia, no hay problema. A ver, ¿dónde estamos? A ver, ¿dónde la tengo la transparencia? Que vimos el otro día, acá. Bueno, a ver, permítame, la muestro la transparencia y le respondo ahí, Silvia. El otro día vimos el BSM y lo que vimos fue centralizada, había una versión centralizada, esta que está acá. Fíjense que el control de producción es centralizado. Acá lo tenemos al MRP. Nos llegan los datos de los clientes por vía electrónica o por vía física. Nos llega el dato y acá calculamos. Y a través del MRP lanzamos las órdenes de compra a los clientes, las órdenes de producción a los distintos centros de trabajo. Por eso todo se calcula de manera centralizada. El MRP permite la planificación y el control de la producción centralizada. En cambio, a través del Kanban, la información llega directa desde el cliente y desde ahí se activa la producción hacia atrás. ¿Se entiende la diferencia, Silvia? Sí, profe, ya me quedó claro. Muchas gracias. No tiene por qué. Perfecto. Bueno, dejo de compartir. Bien, ya me quedé sin margen, tengo clase en otra universidad. Cualquier duda me escriben. ¿Está? Perfecto. Nos estamos viendo. Hasta luego, ingeniera.